Mert y Afra. La verdad que nadie esperaba sobre su ruptura. Madre mía, esto ha explotado. Justo cuando pensábamos que lo teníamos claro, que Mert y Afra la pareja del momento, los reyes de Turquía, pues resulta que... ¡Zas! Se acabó. Y no hablo de un nos damos un tiempo de esos que ya sabemos cómo acaban. Hablo de una ruptura en toda regla, y lo que me da a mí es que la historia que nos han contado no es ni la mitad de lo que ha pasado. A ver, se supone que la cosa viene porque tienen agendas muy apretadas, que si uno está rodando aquí, que si la otra está en otro proyecto allá. Por favor. ¿De verdad nos vamos a creer eso? Estos chicos no son dos becarios en una oficina, son megaestrellas, que sus agendas las manejan managers y les pagan millonadas para que hagan malabares. Si de verdad se quisieran, se buscarían la manera. Esto huele a excusa barata, vamos. Para ser honestos, yo ya sospechaba algo desde hace un tiempo. ¿Recordáis esas fotos donde se les veía un poco distantes? O cuando dejaban de seguirse en Instagram por un día y luego se volvían a seguir. Eso es un clásico. Son juegos de niños, pero a la vez te dan la pista de que algo no va fino. Y ahora, de repente, ¡boom! Ruptura total. Lo que yo creo que está pasando aquí es que hay algo más gordo detrás. Algo que no quieren que sepamos porque claro, ¿a quién le interesa que la pareja perfecta se pelee por una tontería? No, esto es serio. Mucha gente dice que es el estrés de la fama, las presiones de los fans, que si uno se cansa del otro. Pero yo sospecho algo más personal, algo más profundo. Quizás uno de los dos se ha dado cuenta de que no son el uno para el otro en el fondo. O tal vez han surgido incompatibilidades que no se ven en las alfombras rojas. Es fácil montar la pareja ideal para la tele, para las revistas, pero la vida real es otra cosa, ¿verdad? Y cuando te quitas los focos, ves las grietas. Y ojo que no estoy diciendo que Mert sea malo, ni que Afra sea una santa. No. Simplemente creo que la imagen que nos han vendido es, como decimos aquí, el cuento del cuento. Han sido la pareja ideal durante mucho tiempo, y eso genera expectativas, no solo en los fans, sino también en ellos mismos. Quizás la presión de mantener esa imagen ha sido demasiado. He leído por ahí que hay rumores de terceros en discordia. Y claro, eso siempre salta en estas situaciones. ¿Podría ser? Pues claro que podría ser. En el mundo de la farándula, la tentación está a la vuelta de la esquina. Pero, de nuevo, ¿por qué no nos lo dicen directamente si fuera así? Porque a nadie le gusta quedar como el malo de la película. Yo me imagino la conversación, mira, esto no funciona. Pero no podemos decirlo así, porque la gente nos ama juntos. Y ahí es cuando salen las excusas del trabajo de las distancias. Todo muy edulcorado. Lo más triste de todo es que para mí, esta ruptura no es por falta de amor inicial. Creo que sí hubo amor, y mucho. Pero a veces por mucho que te quieras, la vida te lleva por caminos diferentes. O te das cuenta de que al final, lo que funciona en la pantalla, no siempre funciona en la vida real. Y ahora viene lo interesante, ¿qué va a pasar ahora? ¿Van a rehacer sus vidas por separado, o esto es solo un paréntesis? La verdad es que con ellos nunca se sabe. Son impredecibles. Así que la pregunta es, ¿creéis que la historia de las agendas apretadas es la verdad, o hay algo más oculto que nunca sabremos?